adrenalina, que hemos dicho como que hace una competencia, ¿no?, entre ellas. Cuando la una puede llegar a ser una excitación, la otra hace la inhibición, lo contrario, ¿no? Como hemos dicho aquí, la acetilcolina es una transmisora excitadora de las fibras musculares en algunos órganos y un transmisor inhibidor en otros. Cuando la acetilcolina excita, la noradrenalina la inhibe, ¿no? Y por el contrario, la acetilcolina inhibe, la noradrenalina la va a excitar. ¿Por qué se producen estas respuestas diferentes? Eso pues, no nos pasa porque lo hacemos directamente a potenciales. Generalmente, estas dos sustancias se unen, dice, una proteína receptora de la membrana. Y estas proteínas, hay algunas proteínas receptoras que son excitadoras y hay otras que son inhibidoras. Es por eso que se da, ¿no? Cuando tenga que corresponder a unirse a una proteína inhibidora, entonces va a tener esa acción. Cuando se va a unir a una proteína excitadora, igual. Es por eso, sobre todo, que son esas respuestas diferentes. Claro que esto se va basado de acuerdo a qué, de acuerdo a lo que va a suceder en el cuerpo, si cuando tengan que excitarla o inhibir, ¿no? Entonces, sobre todo es eso, se van a unir a estas proteínas y son proteínas selectivas. En un momento dado son proteínas que inhiben y hay otras proteínas que van a excitar, ¿no? Por eso es que queríamos saber cierta diferencia entre estas dos. Hemos hablado ya un poquito de esto de la potencial de membrana. Potencial de membrana y potenciales de acción en el músculo liso. ¿Se acuerdan? En potenciales de acción siempre hablamos de un determinado voltaje, ¿no es cierto?, para que se dé este potencial. Entonces el voltaje depende, claro, de la situación momentánea del músculo. Cuando está en un reposo, el potencial intracelular es de menos 50 menos 60 milivoltios. Alrededor de 30 milivoltios menos negativo que el esqueleto. Ahora, estos potenciales de acción, se puede decir, del músculo liso visceral, se producen en unas dos formas en el visceral. ¿Cuáles? En espiga y en visera. ¿Sí? Los potenciales en espiga generalmente se dicen que se van a dar entre 10 a 50 milisegundos. ¿Se acuerdan que les decía que es rápido? ¿No es cierto? O sea, va una despolarización y ahí es donde hablamos, ¿no?, el punto mayor. Si hablamos de un punto de meseta y después una repolarización. Pero para todas estas conducciones de esos potenciales, sí hemos visto que sí se necesita una cierta carga, vamos a decir, como hemos visto aquí, cuando está en estado de reposo, cuando va a estar en un estado de activación, ¿sí? Y hemos hablado de los potenciales de acción con meseta, ¿no? La estimulación eléctrica, por ejemplo, hay también un accionar a nivel de la parte de las hormonas. Por eso, ¿se acuerdan cuando les he dicho ahora? Se pueden dar ciertos efectos a nivel de nuestros tejidos, también por factores tisulares locales, y las mismas hormonas pueden determinar una contracción fuera de que exista un potencial de acción, ¿no? La adenosina, el ácido láctico, el aumento de los iones, la disminución de la concentración, el aumento de la temperatura, como hemos puesto un ejemplo, ¿no es cierto? Cuando aumenta la temperatura va a generar cierta contracción, ¿o no? ¿Sí? En los vasos sanguíneos, este aumento o disminución también puede generar, ¿qué cosa? Una vasoconstricción, dependiendo de que estamos, en un aumento o una disminución, ¿sí? Entre las hormonas más importantes, esa es la parte, ¿no?, de que vemos estos elementos, son noradrenalina, adrenalina, angiotensina, 2, la endotelina, la vasopresina, la oxitocina, la serotonina, la histamina. Son estos factores en los cuales pueden generar, como se dice, una contracción, determinar ciertas contracciones sin necesidad de intervenciones de estos potenciales de acción, ¿sí? Lo que generalmente se puede ver. A diferencia, podemos decir, del músculo esquelético, nuestro músculo liso puede contraerse sin necesidad de despolarización o potenciales de acción. Esto se debe a que su control depende en gran medida de mecanismos químicos que regulan la entrada de calcio intracelular. ¿Se acuerdan cuando les he hablado de la bomba del calcio, ¿no es cierto?, que necesitamos para, todo lo que hemos ido viendo? ¿Creen que el calcio se necesita, tiene que ser intracelular o extracelular para un estado de relajación?
introducir calcio cuando se necesitaba al espacio intracelular o sacar calcio cuando se hace, por ejemplo, en estado de relajación. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pasar a intracelular, ¿no? Para que se haga esta función. A eso se refiere, por eso se debe a su control, depende en gran medida de qué mecanismos químicos de esta regulación del calcio intracelular, ¿no es cierto? Entonces, puede contraerse sin necesidad de despolarización o potenciales de acción, pero ¿por qué? Por esto, ¿sí? Porque al introducirse el calcio a nivel de nuestro espacio intracelular, podemos tener ya esa acción. En cambio, en el músculo esquelético decíamos que sí necesitábamos, ¿no es cierto?, estos efectos del potencial de acción, ¿sí? Entonces, esa es lo que vemos como parte de diferencia. ¿Qué hemos hablado también? Los factores tisulares locales que hemos mencionado son sustancias generalmente liberadas, porque decimos que afectan, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Son estas sustancias en el entorno de nuestro músculo liso, como en vasos sanguíneos, que van a actuar directamente sobre las células musculares lisas, ¿sí? Por ejemplo, una disminución de oxígeno, un aumento de dióxido de carbono, una acidosis, un bajo pH, prostaglandinas, adenosina, o sea, aquí está diciendo de que, aquí nos está explicando lo que les decía, que pueden haber estos factores de generar contracciones en nuestro músculo liso sin la intervención de potenciales de acción, ¿sí? ¿Y cuáles son? Generalmente, ¿por qué pasan? Porque estas sustancias, ¿no es cierto?, van a ser liberadas en el músculo liso y actúan directamente en donde tienen que actuar, ¿no? Sin necesidad de potenciales de acción. De una manera, es como cuando no necesito hacer un trámite o pasar por varios lugares, ¿no es cierto?, sino lo hago directamente a un centro. Y eso, así trabajan estas sustancias, ¿sí? O estos factores, mejor dicho. Como disminución del oxígeno, van a generar algún tipo de problema. El aumento, acidosis o todos estos elementos sí nos van a generar algún tipo de problema, ¿sí? Estos factores, por eso les digo, pueden, ¿qué hacen? Pero entonces, aumentan o disminuyen la concentración de calcio citoplasmático al afectar canales de calcio o mecanismos intracelulares, lo que modula la contracción. Lo que les decía, les he preguntado, ¿qué tiene que pasar para que exista un reposo? Por decir, que exista más calcio intracelular, o lo contrario, que más calcio extracelular. ¿Dónde van a actuar estos factores tisulares? Ahí, en el calcio, ¿sí? Entonces van a ser, ok, se vuelve intracelular o extracelular, y depende de eso que se va a hacer esta contracción del músculo liso, ¿sí? Entonces ahí es donde se ve, por ejemplo, esto. Entonces, en resumen, podemos decir que el músculo liso puede contraerse sin potenciales de acción, gracias a que factores locales y hormonas activan señales químicas que aumentan el calcio intracelular. ¿Se dan cuenta? El calcio es muy importante